Más culpa a George Soros y al señor Hoffman de la revolución en Tesla. Es que, amigos, hay una campaña mundial contra Tesla, contra X. Esta semana hemos visto cómo los hackers han atacado a X de forma brutal, y el mundo woke, de la mano, según el señor Elon Musk, de las manos del señor Soros, ese que utiliza el dinero del USAID, el dinero de los Estados Unidos, para destrozar los sistemas y los regímenes, pues el dinero ahora lo está utilizando para atacar a Elon Musk, que está apoyando, lógicamente, todas esas medidas para acabar con el mundo woke, con la Agenda 2030 y con esas élites globalistas que nos están llevando por ese lado oscuro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Saludo al auditorio por tu amable conducto. Don Federico, estamos viendo una guerra sin precedentes, una guerra no declarada, no convencional, desde el punto de vista que el señor Musk se apoya al señor Trump, que entra con un cambio radical, sobre todo en el mundo woke, y ahora vemos la respuesta encarnizada de Soros, desde sus compinches, contra Elon Musk por apoyar esas políticas de llevar de nuevo a Occidente al humanismo cristiano, al sentido común, que están atacando a sus fábricas de Tesla, nada más y nada menos, y también ataques mastodónticos a X. ¿Hasta dónde va a llegar esta gente, señor Berrueto? Bueno, son las consecuencias cuando un empresario del relieve de Elon Musk se mete a jugar a la política. Y bueno, está recibiendo una, digamos, lección de lo que esto significa. No está haciendo un señalamiento de manera directa el señor Musk a estos connotados empresarios. A lo que se refiere es a un Political Action Committee muy alineado al Partido Demócrata, que ha financiado, de hecho es el principal PAC del Partido Demócrata, que es el que financia candidatos. Y precisamente el señor Soros, además de otros connotados empresarios, son fondeadores de este agrupamiento de financiamiento de campañas. Pero eso es distinto a que estos empresarios estén llevando a cabo una iniciativa de manera directa. Lo que sí creo que está ocurriendo es que precisamente por el contenido partidario que han tenido las expresiones de Elon Musk, puede haber una reacción de carácter político del Partido Demócrata. Por ejemplo, el día de ayer Musk imputa a los demócratas la responsabilidad en el tema migratorio, porque dice que los votos de los demócratas son de los migrantes ilegales, lo que es una mentira total. ¿Por qué? Porque si son ilegales no pueden votar. Efectivamente. Entonces, el problema está, repito, en que Elon Musk se puso a jugar a la política. No hay nada más inocente que tener un coche. Sin embargo, cuando tenemos una marca tan poderosa como es Tesla y tenemos la presencia del CEO o del que dirige la empresa jugando a la política en una guerra, como bien señalas, Jesús, porque es una guerra con muchos frentes, en el frente interno, en el frente internacional, en el frente comercial, en el frente migratorio, y una de sus caras, de sus expresiones, es el señor Musk. Es inevitable que sus empresas vayan a sufrir alguna suerte de acción, y eso es muy distinto a que haya una conspiración o una voluntad, digamos, que esté articulando todo este esfuerzo. Creo que juega la política y esto, bueno, tiene sus consecuencias. Efectivamente, don Federico, y esto es una cosa clara, los inmigrantes ilegales no pueden votar. Yo creo que Elon Musk
que lógicamente me parece una persona extraordinaria en muchos sentidos, pero a veces tendría que medir sus palabras. Es cierto también que Soros le han quitado todas las ayudas que recibía del USAID, incluso más, decía que esas ayudas que utilizaba Soros eran para destruir el propio sistema norteamericano. Eso, lógicamente, en términos claros, como hemos dicho antes, es una declaración de guerra. ¿Hasta qué punto en esta batalla Soros más puede verse afectado el multimillonario asesor de Donald Trump? Bueno, a ver, ¿en qué asunto? El principal asunto tiene que ver con los subsidios que recibe por parte del gobierno norteamericano. Y mientras esté Trump en la presidencia con mayoría en el Congreso, no tiene ningún riesgo, ningún problema. El problema está si se pierde la elección, perdón, si se pierde la elección en 2 años. Y de ahí el interés de Musk de jugar a la política, es decir, se quisiera calculadamente que el Partido Demócrata no regrese con mayoría en la Cámara de Representantes. Queda muy claro. Le voy a leer una última noticia que dicen que la actuación de Sheinbaum frente a los aranceles de Trump se dibuja como un logro político. ¿Ha sido un logro político de Sheinbaum que Trump aplace los aranceles hasta el 2 de abril o simplemente es un respiro que da Trump a Sheinbaum? Cuéntenos. Bueno, Trump ha sido muy generoso con la presidenta de México y le da a entender Trump que gracias a este buen diálogo, que quiero entender que es un contraste con el diálogo difícil que ha tenido con Zelensky, que ha tenido también con Justin Trudeau, no puede un presidente de Estados Unidos verse que está confrontado con todos. Entonces, a Sheinbaum le toca el beneficio, digamos, de que sea con quien compense esta imagen Donald Trump. Pero es claro que no se debe ni a su iniciativa, ni a su comportamiento, ni a lo que ha hecho México, la razón por la cual se hayan pospuesto por 1 mes los aranceles. Corresponde a otro cálculo esta decisión y en todo caso, bueno, se entiende que los afines a Claudia Sheinbaum aprovechen y pretendan hacer creer que son las habilidades de la presidenta las que han llevado a la posposición mensual de estos aranceles. Pues mire, precisamente le voy a contar porque al revisar esta noticia salía toda la prensa de Europa básicamente como si Sheinbaum, hasta periódicos deportivos, hubiera doblado la rodilla a Donald Trump, o sea, como si hubiera sido la madre de todas las batallas. ¿Hasta qué punto pueden determinados medios de comunicación manipular la realidad? Porque, claro, lo que usted cuenta es totalmente contrario a todos esos titulares. Bueno, el secretario de Comercio, 2 horas antes de la llamada, ya había dado a conocer que se suspenderían los aranceles. Entonces era una decisión ya tomada y se entiende que haya un sector de la opinión internacional anti-Trump y que quiera ver una derrota de Trump y esta pues la suerte que tiene la presidenta de México. Pero es un juego de espejos, es un engaño y bueno, hay allá el que se lo crea. Pues don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerla aquí en América Directo. Reciba un gran abrazo. Un abrazo y saludos al auditorio. Y si está ahí la señora embajadora, también hazle llegar mi saludo respetuoso. Pues de su parte, don Federico. Un placer, como siempre.